Bienvenidos a la filosofía del poder, el lugar donde el poder no se ejerce, sino se explica. Poder, soberanía, lucha de clases, emancipación, biopolítica, serán algunos de los temas que analizaremos a través del arte, el cine, los videojuegos, la televisión, la literatura, la tecnología y la política. Bienvenidos de nuevo a la filosofía del poder, el podcast donde el poder no se ejerce sino se explica. Hoy vamos a continuar con el tema que desgraciadamente es el que toca seguir planteando, y es los escenarios que nos plantea, para bien o para mal, esta pandemia mundial. Queremos tal vez recoger las impresiones de programas pasados y volverles a dar una nueva perspectiva, o por lo menos repasarlos en aras de seguir enriqueciendo esta enorme discusión. Recuerden que yo soy Juan David Fonseca, como siempre me acompaña Ricardo Forero en esta discusión. Ricardo, ¿cómo está? Y nada, arranquemos. Hola Juan, un saludo muy especial para usted y un abrazo para todos nuestros oyentes. Nos vamos sobre un tema que ya hemos discutido, pero vale la pena continuar. ¿Qué escenarios de emancipación posibles se pueden plantear en este momento? Hemos ya atravesado la reflexión de Zizek acerca de cómo las catástrofes parecen, según este pensador, incentivan ciertos lazos de coordinación, incluso de solidaridad mundial, que permiten pensar, y esto puede ser legítimo, nuevas formas de afrontar con los viejos problemas para sacar nuevas soluciones y tal vez superar este momento neoliberal y, por supuesto, pues como lo plantea él, reinventar el comunismo. ¿Cómo ve usted este escenario, Ricardo? ¿Adhiere a esta postura que plantea que se puede reinventar el comunismo en estas circunstancias, o más bien hay que ser prudentes, incluso negativos, o más bien contradictores, como lo fue Byung-Chul Han? Sin ninguna duda, este debate tiene como fundamento la supuesta discusión que se trazó entre Zizek y Chul Han. Sin embargo, al acercarme a los artículos, a textos que dieron paso a esta discusión, me doy cuenta que no necesariamente se presentan en espacios contrarios. De hecho, si bien la posición del coreano es mucho más escéptica frente a las posibilidades de emancipación, el texto de Zizek, en mi opinión, peca hasta cierto punto de cierto optimismo ideológico que, por lo menos desde mi revisión, no está fundamentado. Entonces, si bien nos encontramos con afirmaciones que sugieren que el coronavirus y la crisis mundial que estamos viviendo darán paso a una sociedad mucho más solidaria, a un proceso de comunidad global que tenga que atender a esta situación, por lo menos para mí, Zizek no plantea un argumento que en efecto nos permita pensar un escenario emancipatorio. Sí, el concepto de revolución fue fundamental durante toda la historia, particularmente por los aportes de Marx, para pensar el fin del capitalismo, y ahora estamos hablando de fin del capitalismo sin revolución. Se presenta casi como una situación paradójica, o por lo menos no contemplada desde las posturas emancipatorias tradicionales. Cierto, sí, creo que ese es uno de los puntos que Chul Han plantea de una manera bastante contundente, ¿no? Como un virus va a ser una revolución, y cómo pues plantearse una emancipación o una superación del neoliberalismo sin un agente político, eh, digamos por lo menos claro, como lo tenía el marxismo, es decir, una clase social, pues parece un poco abstracto. Sin embargo, yo, y bueno, ustedes conocen, Ricardo, mi escepticismo, como usted lo menciona, frente a Zizek. Démosle la mano en algún punto, porque, bueno, es una figura influyente del pensamiento, y sería una torpeza, digamos, subestimarlo. ¿Cómo así replantearse el comunismo, cierto? Reinventarlo, ¿sí? ¿Qué implicaciones tiene esto para el enorme andamiaje teórico y conceptual que ya tenía construido el marxismo? No sé, estoy echando globos al aire. Tenemos que repensar teóricamente los conceptos de Marx, prescindir de Marx en otros aspectos. Digamos, para bien o para mal, lo que plantea Zizek, por lo menos sí es sugestivo en ese plano,
Lo que pasa es que yo sí le encuentro como una reserva un poco fuerte, ¿sí? Yo siento que este es como un virus burgués, si se me permite la expresión, porque ha individualizado a las personas, las ha confinado en su individualidad y solo ha dado lugares para la expresión de la individualidad. Quizás en la absoluta individualidad es que se construyen los sujetos políticos, pero no veo por lo pronto espacios de reunión para un movimiento político. No solo lo digo en un sentido material, que la gente se pueda reunir físicamente, sino en este momento, más allá de superar la crisis, qué, digamos, concepto o idea va a construir un sujeto político. Entonces, ¿cómo ve usted esto, Ricardo, de reinventar el comunismo? Me suena muy etéreo, pero no por ello menos interesante. ¿Qué entiende usted por reinventar el comunismo? Es una pregunta un poco complicada, precisamente porque creo que no hay los elementos suficientes, por lo menos desde el artículo, pero si quisiera arriesgarme a postular una hipótesis, creo que la tensión y las diferentes dinámicas que se han dado en el marco de la pandemia han resquebrajado, o por lo menos han mostrado las grietas del sistema neoliberal y del sistema capitalista. Las constantes críticas frente a la imposibilidad que tiene un sector mayoritario, diría yo, de la población para poder confinarse y poder cuidar de su salud, la precariedad laboral, la insuficiencia de los sistemas de salud, han demostrado que quizás el neoliberalismo no es un modelo ni político ni económico, pues su lado económico es el capitalismo, para garantizar el bienestar colectivo. Quizás ese es el único argumento que realmente presenta Zizek y utiliza como soporte la famosa propuesta de Bernie Sanders en Estados Unidos de garantizar la salud para toda la población norteamericana, que bajo el marco del neoliberalismo y del capitalismo estadounidense no tiene mucho sentido, pero que hoy surgió como una necesidad manifiesta. Es decir, creo que el argumento finalmente de Zizek está orientado a mostrar cómo lo que se criticó con vehemencia desde el neoliberalismo en un momento de crisis demuestra su necesidad. Entonces, a la falta de argumentos, para mí, aparecen intuiciones que lo llevan a pensar a él que la sociedad va a reorientarse hacia principios comunitarios. Pero como digo, realmente es muy vago el planteamiento. Contrario a esto, nos encontramos con la posición de Han, quien en efecto da argumentos a través de ejemplos del presente, como lo es el control de la información por parte del Estado chino, para justificar que posiblemente este escenario derive en formas de gobierno mucho más autoritarias y, en mi opinión, antiliberales. Entonces, por lo menos en este debate que estamos planteando, yo le tendría que dar la razón a Han en la medida en que presenta de manera argumentativa y con hechos su postura, mientras que la de Zizek me sigue pareciendo un poco etérea realmente. Ya en este programa hemos hablado, en efecto, de cómo parece que se intuye cierto autoritarismo en el horizonte, o por lo menos como dice Alem Badi, una columna que me parece ha sido de las más lúcidas sobre este tema, como un regreso necesario al Estado, que parece pues un poco inevitable, pero digamos que hay que plantear aquí la posibilidad de, no sé, un cambio. No necesariamente tiene que ser la reinvención del comunismo, a pesar de que Zizek es bastante tendencioso, no va mal, sino pues, él plantea comunismo o barbarie, como si no hubiese otra posibilidad. Y entonces, pues hay otras posturas que han mantenido la idea de que como que la historia se abre permanentemente. Entonces puede ser el escenario tal vez para pensar otro tipo de soluciones, a veces menos ambiciosas, que pueden tener lugar. Y esto pues por supuesto nos pone a trasegar por el terreno a veces farragoso del reformismo, pero que no por ello pues hay que abandonar. Yo quiero plantear una cosa acá, Ricardo, y es, ¿qué tal que, como dice pronto Chulhan,
el neoliberalismo salga airoso de esta circunstancia. Puede ser tan etéreo, podrá ser tan acomodaticio, pero logra ser lo suficientemente flexible para mantenerse a pesar de las circunstancias. Hay neoliberalismo cosmopolita, hay neoliberalismo nacionalista, estatista, más o menos libertario. ¿Cómo, si se plantea en términos del enemigo, que es el neoliberalismo, por lo menos en el registro de Zizek, cómo no pensar que tal vez se va a hacer una eugenesia, se va a mantener, se va a replantear unas cuantas cosillas y va a mantenerse, ¿no? Es un enemigo muy capaz, si lo planteamos en esa perspectiva de enemigo, porque siempre sabe volver al ruedo, a veces no sé si más fortalecido, pero siempre vuelve, ¿no? Entonces, ¿cree usted que sería más prudente hablar de, no sé, reformismo que de emancipación o revolución, o cómo lo ve usted? Lo que pasa es que los sectores de izquierda necesariamente se comprometen o tienen que estar comprometidos con la idea del progreso en la historia. O bueno, no es usual encontrarse propuestas de corte emancipatorio que prescindan de este componente. Entonces, no solo son escépticos, sino son muy reacios a posturas como las de Han. No sé si es contradictorio o no sé si es problema de interpretación, pero para mí el texto de Han se presenta casi como una distopía para los liberales. Es la irrupción estatal con toda, una irrupción que se presenta en nombre de la seguridad colectiva. Y ese es uno de los argumentos que presenta Han para justificar por qué en Asia se controló mucho mejor la pandemia que en Europa. Mientras que Europa, una fuerte tradición individualista, ilustrada, dejó de lado este tipo de formas de control. Las sociedades asiáticas son mucho más disciplinadas y mucho más dadas a la obediencia. Entonces, si bien son países capitalistas, muchos, parece que el pensamiento de Han quiere mostrar cómo culturalmente el liberalismo no caló de manera tan fuerte en Asia, por lo menos, y cómo esto finalmente se prestó para que el Estado pudiera controlar de mejor forma la pandemia a través de la información de la red, básicamente. Entonces, quisiera devolver la pregunta y con el ánimo de ahondar en la discusión, cómo el planteamiento de Han finalmente puede prestarse para creer que el neoliberalismo pueda salir fortalecido. Bueno, a lo que yo apelo, así como a grandes rasgos, es a su carácter tan abstracto y tan acomodaticio, ¿sí? Lo que le digo, o sea, hay neoliberalismo de tantos registros que tal vez el que está en jaque es esta idea neoliberal cosmopolita y universal, pero no tanto la estructura o los principios mismos del neoliberalismo, anclados pues precisamente a esta idea tan exacerbada del individualismo, a sobrevalorar el rol de la libertad del individuo, de la empresa en algunas circunstancias, y a evitar la intervención de ciertos asuntos delicados, básicamente porque se considera mal vista la intervención del Estado, a pesar de que hay neoliberalismo estatista. Eso es como lo interesante. El liberalismo encierra paradojas, pero al mismo tiempo las conlleva, las supera, convive con ellas y sigue existiendo. Entonces, que se presente para profundizarlo, para mantenerlo, pues me parece que no es nada descabellado. Quiero comentar algo antes de cerrar este segmento, Ricardo, y de volverlo a escuchar a usted para cerrar nuestra primera parte de la charla. Jean-Luc Nancy, quien más palo le dio a Gamben después de haber infravalorado el coronavirus, tiene algo que a mí me gustó mucho y que me parece muy acertado. Y es como criticar al Estado en este momento porque utiliza cualquier pretexto para cortar libertades, pues no es realmente ninguna idea filosófica ni nada interesante en el plano del pensamiento. El Estado no es omnipotente, está haciendo lo que puede hacer en un momento en el cual pues toca hacer algo y están los gobernantes tan asustados como todos en este momento que hasta cierto punto también son víctimas de las circunstancias. Entonces, Jean-Luc Nancy, que le devuelve un palo a Gamben y yo creo que en cierta medida también a Chul Han, dice, hombre, sí, bueno, está el Estado, se agrandó,
obviamente tenía que agrandarse, pero no traten de siquiera insinuar de que esto ha sido un intento por agrandarlo a nuestras espaldas para coartarnos las libertades, cuando al fin y al cabo en el movimiento del Estado, en el gobierno mismo del Estado, pues hay personas normales que están haciendo lo que pueden con lo poco que tienen. Entonces, me gustó mucho lo que dicen Nancy porque hace como un llamado un poco hacia la, digamos, la imposibilidad de tomar decisiones tan duras independientemente del contexto. No sé qué piensa Ricardo para que cerremos este primer bloque de discusión. Sin duda, la posición de Nancy que usted menciona es la más sensata y la más moderada en este punto. Creo que desde la izquierda utópica, utopista, y el realismo de Hank, porque podríamos llamarlo hasta cierto punto una posición realista, pecan hasta cierto punto de especulación y paranoia, diría yo. El caso de Hank es muy interesante porque se remite a situaciones concretas que están pasando, particularmente en China. No sé usted, pero por lo menos cuando yo leí el texto, no pude evitar sentirme un poco asustado frente a las posibles consecuencias de la maximización estatal. Si recuerdan, el texto de Han sugería que si usted salía a la calle en medio de la cuarentena iba a llegar un dron y le podía poner hasta una multa, por ejemplo, o que las cámaras de reconocimiento facial pueden detectarle usted el mínimo detalle y lo pueden rastrear a cualquier lado. Entonces, por eso es que yo me atreví a utilizar la palabra distopía, por lo menos desde un lado liberal. Una irrupción total de la estatalidad que no solo tiene implicaciones geopolíticas, porque Zizek también contempla esa posibilidad, el hecho de que nos obliguen a no tener contacto con otros, el hecho de que nos obliguen a lavarnos las manos permanentemente, es una forma muy incipiente de biopoder, pero el caso de Han ya es una situación que a los ojos de cualquier persona occidental es absurda, pero que parece ser una realidad en los países asiáticos. Entonces, creo que la posición de Nancy finalmente termina siendo la mejor en la medida en que es moderada. La de Han puede ser una maximización de algo que puede estar sucediendo. Cualquiera que lo lea puede asustarse, pero quizás no es la forma como ha de ser analizado ese fenómeno. Perfecto. Bueno, vamos a dar cierre a este bloque y vamos a avanzar en la siguiente sección con un poco más de conceptos elementales para pensar eventualmente una emancipación o superación del neoliberalismo, siquiera si es posible, ¿no? Siempre cabe la posibilidad de que esto se mantenga. Ya regresamos. Estamos de regreso en la filosofía del poder. Vamos a dar inicio a nuestro segundo segmento donde creo que es pertinente que tratemos de pensar cuáles son los conceptos que están dando vueltas en el aire, ¿no? Entonces se habla de emancipación, se habla de comunismo, se habla de neoliberalismo, por mencionar muchos más, ¿no? Está Estado, hay varios conceptos allí. Quisiera arrancar con este tema de el neoliberalismo. Se plantea que es un golpe al neoliberalismo, se plantea que no es el fin o que será el fin del neoliberalismo. Y entonces aquí lo que tenemos enfrente es un fenómeno bastante abstracto. El neoliberalismo, si no tuviese que tomarlo a secas, se trata como una corriente, incluso doctrina de pensamiento económico, pero va mucho más allá, a tal grado de que no solo es una doctrina económica anclada a la posibilidad de, al axioma de que el crecimiento económico va de la mano con la libertad del mercado y la intervención del Estado, sino que se ha extendido a muchos otros terrenos. Y entonces ya se ve con muy malos ojos la intervención del Estado en muchas otras esferas más allá de lo económico. Se ha potenciado el individualismo a unos grados tan potentes que se desprecia mucho cualquier tipo de intervención sobre la individualidad. Y algunos hablan casi del neoliberalismo como un fenómeno cultural, que es básicamente como un fenómeno, no sé cómo llamarlo, occidental, que se ha expandido al mundo y que ha difuminado estas fronteras culturales
y de alguna u otra manera lo ha terminado homogenizando. Ricardo, ¿qué es lo que está en crisis hoy? ¿O qué es lo que a lo que el neoliberalismo nos ha traído? ¿Cómo poder asir un poco este problema, tratando, por supuesto, de ofrecer insumos para el debate tan duro que se está dando en este momento? Bueno, Juan, para responder a esa pregunta, no puedo evitar remitirme y retomar algunos principios del proyecto teórico de Marx. Si bien para algunos este autor o algunos de los planteamientos de este autor ya son caducos o por lo menos no responden a la situación que estamos viviendo, para mí la crítica hacia el neoliberalismo, directa o indirectamente, siempre tiene que remitirse a los fundamentos teóricos de este autor. En la medida en que, por más de que se hable en términos abstractos de individuo, de derechos humanos, derechos universales, globalización, la crítica hacia el neoliberalismo está enfocada hacia sus consecuencias económicas. En ese sentido, es importante entender cuál es el malestar que genera el neoliberalismo y por qué una postura como la de Marx sigue siendo vigente para poder explicar ese anhelo de emancipación, por lo menos desde ciertos sectores políticos. Para ello, yo me atrevería a tratar tres conceptos fundamentales. Por un lado, lo que uno podría denominar como la sociedad de clases. Por el otro, el concepto de trabajo fundamental dentro de los postulados marxianos. Y finalmente, el concepto de emancipación. Los tres vinculados, pero que presentan una naturaleza hasta cierto punto autónoma. Entonces, comencemos con el de sociedad de clases. En este sentido, para Marx, las sociedades humanas se dividen en clases sociales. ¿Cuál es el fin de esta división? Con el ánimo de no complejizar mucho el asunto, las sociedades de clases tienen como fin atribuir roles y comportamientos dentro de un modo de producción determinado. Es una idea frecuente creer que el marxismo es una postura materialista y en efecto hasta cierto punto lo es. En Marx hay una genuina preocupación por la forma como el ser humano produce su mundo, reproduce sus condiciones de vida. En ese sentido, el debate se enfoca hasta cierto punto en aspectos económicos. Las sociedades de clases tienen como fin atribuir roles y generan relaciones de poder y de dominación dentro de ellas. No sé si usted quiera decir algo más al respecto, Juan. Pues yo creo que siempre es pertinente Marx para la crítica de un momento. En efecto, los conceptos de Marx cumplieron, más allá de efecto explicativo que usted comenta, cumplieron una función política muy interesante. Los conceptos de Marx buscaban despertar conciencia sobre los malestares de determinado modo de producción capitalista, que hoy en día yo creo que es un eufemismo llamarlo neoliberal, sigue siendo capitalista. Y en ese sentido, el ejercicio teórico de Marx es mucho más que un ejercicio teórico, también es una actitud política frente a la cosa. Debe criticarse todo en aras de cambiarlo todo. Y este es uno de los grandes elementos del universo conceptual del marxismo que en este momento se vuelven a invocar y tienen tanta fuerza como siempre. Entonces nos encontramos con la desigualdad, nos encontramos con la precariedad, nos encontramos con la opresión, nos encontramos con desigualdad en la riqueza y sin lugar a dudas, pues Marx siempre tendrá un lugar privilegiado allí y siempre se invocará cada vez que estos problemas y estos malestares permanezcan. Quiero apuntar algo antes de tratar otro concepto interesante que es el de revolución y que me parece que está perdido un poco en el planteamiento actual. No sé por qué, quiero que lo discutamos, pero ¿cuáles son los malestares que generó el neoliberalismo? Yo, desde mi perspectiva, que no es marxista, pero siempre de manera atenta escuchando a Marx por el gran pensador que fue y al marxismo como una corriente de pensamiento influyente que ha sido y es todavía, diría que el malestar que hoy
percibimos del neoliberalismo fue que dejó desamparada a la gente vulnerable. Hoy nos dimos cuenta que el rol a veces paternalista que muchos desprecian del Estado era necesario para que este tipo de crisis no golpeara tan fuerte a algunas personas. Entonces, nos hemos dado cuenta de que básicamente la gente del común estaba en una situación muy precaria que no era tan perceptible. Estados Unidos es ese claro ejemplo de cómo haber dejado al libre desarrollo de las fuerzas del mercado, de la iniciativa privada, el asunto de la salud, dejó a mucha gente por fuera. Y hoy en día Estados Unidos, que es el país que por supuesto lleva las vanguardias del neoliberalismo y del capitalismo y en todo el aspecto económico y político, pues más está sufriendo la crisis del coronavirus y tenemos muy buenas razones para seguir de que va a ser el país que peor va a sufrir sus consecuencias. Entonces, creo que el malestar está allí. Desestimamos un poco la precariedad durante tanto tiempo que hoy en día estamos viendo las consecuencias de dejar a la gente en una situación tan vulnerable. Esa sería mi percepción, Ricardo. Quiero preguntarle sobre otra cosa. Tanto en el argumento sobre todo en el de Zizek, no percibo la palabra revolución, tan importante, por ejemplo, en Marx, pero sí se habla de repensar el comunismo. No quiero decir que Zizek esté pensando el comunismo sin revolución, pero ¿cree usted, Ricardo, que va a volver la revolución a ser un problema teórico tanto como lo fue a comienzos del siglo pasado? O, no sé, ya que hay que reinventar el comunismo, pues también habría que reinventar los caminos hacia el comunismo. ¿Qué piensa usted? Ya que usted plantea la pregunta en esos términos, por lo menos para mí fue imposible no recordar uno de los debates más fuertes que se ha dado al interior de la filosofía y particularmente de la filosofía de Marx. Y es qué es la revolución, en efecto. Qué pena lo repetitivo. Sin embargo, para Marx, la acción política era fundamental para cualquier proyecto emancipatorio. Y tenían que presentarse unas condiciones muy particulares para que la revolución fuera un este movimiento emancipatorio o consecuencia natural de la historia. Tenía que haber un agente político que en efecto tomara la vanguardia de este movimiento histórico. Sí hay unas condiciones necesarias, pero podríamos decir que no son suficientes. La aparición de estos agentes políticos, ya sea un partido, ya sea un caudillo, aunque normalmente está ligado a la idea más de partido que de caudillo o de clase social, no podía prescindir de ese componente volitivo, por lo menos activo. Ya que usted puso el problema de Zizek y cómo ha desaparecido hasta cierto punto la idea de revolución, pienso que en los planteamientos de este autor parece haber algo así como una especie de corrección de la historia que se presenta de manera autónoma. No sé si eso sea muy complicado de entender, pero parece ser la misma historia que nos presenta un problema, una crisis, y para la solución de esa crisis tenemos que modificar el estado de normalidad y el estado de cosas existentes. En ese sentido, y quizás estoy cayendo en el error de trivializar la filosofía de la historia hegeliana, los planteamientos de Zizek suenan más a un despliegue autónomo de la historia que a la necesidad de un agente político que capitalice esta crisis. Entonces, quizás por eso es que sea posible prescindir de un concepto como el de revolución. Va a haber un cambio, va a haber una modificación sustancial. En efecto, el capitalismo se puede pensar como algo que puede ser superado. Pero, ¿dónde están los agentes? Parece que Zizek no los contempla y no creo que sea una omisión a propósito, sino que las circunstancias se prestan para pensar este tipo de movimiento histórico. Bueno, ya para ir cerrando nuestro programa, quiero hacer una apreciación. A mí me suena muy raro que, también hay que decirlo, hasta ahora estamos escuchando las primeras impresiones sobre el tema, pero sí me parece muy raro que la palabra revolución como que no empiece ya a flotar, salvo Byung-Chul Han, que dice que en efecto un virus no puede hacer la revolución, asunto que me parece totalmente acertado.
Yo pienso que pues la omisión de la revolución hasta ahora, quién sabe si se vaya a presentar la idea, pues es un asunto que deja todavía el planteamiento de replantear el comunismo de una manera muy incipiente. Yo creo, y bueno, esa es mi orientación, a pensar la política. En política nada se impone por fuera de la capacidad de establecer las cosas. En política las cosas no se enseñan ni se explican, se imponen. Así como se impuso el neoliberalismo y se puede explicar eso históricamente, pues si el proyecto que plantean algunos pensadores es genuinamente político, pues tiene que tener la posibilidad de imponerse en alguna circunstancia, y la revolución es eso, una forma de alterar el orden actual de las cosas para subvertirlo, cambiarlo y eventualmente, pues, no sé, destruirlo, no sé, lo que sea, dependiendo del umbral histórico en el que estamos pensando este concepto de revolución. Pero creo que es importante que lo dejemos allí. Ricardo, ya para despedirnos, no sé si tiene algún tipo de comentario adicional. Creo que mucha gente se ha lucrado no solo en dinero de esta discusión, que está todavía tan abierta que permite pescar, como dicen por ahí, en río revuelto y plantear las cosas más extrañas. Pero bueno, eso por lo menos explica por qué es tan fructífero pensar en estos momentos de crisis. ¿Tiene algo que añadir, Ricardo, para cerrar este programa? Yo quisiera cerrar pues mi participación mencionando que el coronavirus como fenómeno, como situación, por alguna extraña razón también se ha prestado para creer que es posible por lo menos momentáneamente la superación de las contradicciones políticas o contradicciones a cualquier nivel. Entonces también es frecuente encontrarse afirmaciones como que el coronavirus no distingue clase, no distingue género, no distingue nacionalidades, en un intento de sublimar la condición humana, no sé si con el ánimo de generar lazos de solidaridad, la potencia por lo que está sucediendo. Entonces, esa es una posible respuesta que yo daría frente a su pregunta. Cuando uno habla de revolución en un momento de crisis del neoliberalismo, para los sectores de izquierda puede ser un poco extraño. ¿Sí? ¿Por qué no están aprovechando el momento para luchar y para tumbar ese modelo con el que han venido luchando, valga la redundancia, desde hace tanto tiempo? Entonces, quisiera simplemente resaltar eso, como también hay una tercera vía, un tercer discurso que parece desconocer las implicaciones políticas que esto puede tener a largo plazo. De nuevo, Ricardo, le agradezco como siempre su participación. Esperemos que haya sido una charla productiva. Confiamos en que haya sido del agrado de todos ustedes. Estamos muy atentos a sus comentarios. Recuerden que esto fue La Filosofía del Poder, el lugar donde el poder nos ejerce y nos explica. Nos vemos muy pronto